Ya está grabando. Ahora sí. Nos quedamos en las técnicas ya que propiamente psicológicas y la que vimos ayer fueron las escalas Wishler, que pueden estar en tres modalidades según la edad, ¿no? El WISE, que es para adultos, el WISC y el WIPSI. El, el WISC es para niños de entre 5 a 15 años y el WIPSI es para preescolares de más o menos a partir de los 3 años. Entonces, estas escalas, bueno, ya ayer vimos más o menos qué tiene, qué contienen las escalas. Por ejemplo, vimos lo de los animales y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente, que también es un test de Wishler, pero este es el test de memoria, ¿va? Es el WMS4 y este es una batería también, o sea que tiene varios mini test. Así que cuando en psicología escuchen la palabra batería, se refiere al conjunto de test, ¿va? Porque de repente se habla de batería y muchas veces, más estamos en los primeros semestres, no sabemos qué es la batería, ¿no? Pero una batería, pues prácticamente es el conjunto de varios test, de varias pruebas. Entonces, esta es una batería de memoria, ¿va? Entonces aquí dice, consiste en una batería de pruebas mnemónicas, o sea, de memoria, con las que se intenta determinar diversos aspectos cualitativos y cuantitativos de la memoria del sujeto. Entre estas pruebas están las de dígitos, pares de palabras, recuerdo de un relato, etcétera, ¿no? Entonces, eh, una característica importante de este test es obtener un cociente, perdón, de memoria, ¿va? Entonces, esa es una batería que tenemos para la neuropsicología. Vamos con la siguiente. El siguiente test es el test de retención visual de Benton de 1965. Este es una serie de tarjetas que tienen figuritas en las tarjetas y el objetivo es que la persona las memorice y las pueda dibujar después, ¿no? Es parecido al test de Bender, donde hay también una serie de tarjetas con figuras y el sujeto las tiene que recrear nuevamente. Entonces, este es el test de retención visual de Benton. Y aquí está el que les decía hace un momento, el de Bender, el test gestáltico visomotor de Bender. Este es un test que explora la capacidad de poder integrar la percepción y las cuestiones motrices. Aquí podemos ver más en claro cómo es que, por ejemplo, en la primera sesión de evaluación psicológica, veíamos que evaluábamos también las cuestiones motrices, ¿no? De motricidad, de movimiento. Entonces, esta es una que precisamente evalúa esto, la percepción y la habilidad motriz, ¿no? Y consta de 9 dibujos geométricos abstractos que se ven presentados sucesivamente al sujeto, que debe reproducirlos en una hoja en blanco. Cada figura es analizada basada en criterios de error, como la excesiva deformación de las figuras, rotación de las mismas, falta de integración de componentes o la perseveración del número de elementos. La puntuación directa es el cómputo total de errores. A partir de este se puede hallar la edad equivalente de desarrollo visomotriz como una nota percentilar. Y de hecho aquí les voy a mostrar, porque aquí tengo el test para que vean cómo son las tarjetas en un momento y ahorita se los muestro. Y de hecho las imágenes que les mostré son las que se ven aquí, son estas. Entonces, con esto podemos evaluar la inteligencia en cuestiones de percepción y motricidad, para ver cómo está ahí el niño, ¿no? En este caso, y poder ver si hay, por ejemplo, alguna deficiencia a nivel neuronal, alguna deficiencia en el cerebro, en alguna parte del cerebro que le impida, o sea, el motivo de que tenga algún conflicto, por ejemplo, educativo, ¿no? En la escuela, de aprendizaje, lo que sea. Entonces, este es un test, ¿no? El cual no vamos a ver aquí, eh, pero ¿por qué? Porque necesitamos estar de manera presencial para poderlo aplicar, ¿no? Para las tarjetas y todo eso. Pero bueno, entonces este es un test, es el test de Bender y este muy probablemente lo vayan a aplicar
Jacibe ya lo aplicó, me imagino que fue en la de evaluación en educación. Sí, Ajá, en ese es donde se aplica este test. Entonces, no se preocupen si por el momento no lo vemos, porque allá lo van a ver cuando lleguen a esa experiencia educativa. Y bueno, ya Jacibe lo pudo aplicar. yo no lo vi en la clase cuando vimos, pero ahí le investigué. Ah, ¿investigaste cómo? Sí, pues es que como no pudimos tener una sesión presencial de cómo aplicar test, pues realmente la maestra no nos enseñó. O sea, yo sabía aplicar varios, pero la maestra no nos enseñó. Solo nos pasó los ¿Con qué manuales maestra fue? con Aide. Ah, ya. Yo también tuve esa con la maestra idea, pero nosotros sí nos enseñó cómo aplicarlo e interpretarlo. No, a nosotros no. Yo pensé que íbamos a tener como sesiones virtuales o algo. Hubiera estado mejor. Pero no, nada Ujú, más nos pasó los manuales y ya con eso. ya, ya. Pues sí, que me imagino que fue porque como lo recibiste en línea, Yo pues creo. no. Sí, porque pues como el mío fue presencial, pues nos enseñó ahí en la clase cómo hacerlo. Pero bueno, al menos ya lo aplicaste y ya viste, ¿no? Cómo se hace. Sí, Me imagino que hay videos en YouTube, debe haber de cómo aplicarlo. Entonces, sí, creo que sí. ujú. Entonces, pero bueno, ahí está este test de vender. Perdonen si me escuchan la voz como rara, pero están haciendo aquí algo de chile y el olor está No. cañón. Estoy tratando de no toser. Pero bueno, vamos con la siguiente batería, que es la batería de Kaufman. ¿Va? Esta es una batería para niños. Se llama batería KABC, es la batería de Kaufman. Y esta es una batería individual, ¿no? Que va a evaluar la actividad cognitiva. ¿Y en qué o de qué manera vamos a definir operacionalmente la habilidad cognitiva en inteligencia, que tiene que ver con el resolver problemas y procesar información? Eh, y esto va a servir mucho para poder ver el logro académico en niños de entre 2 a 6 años en estas edades, ¿no? Y comprende dos escalas. La escala de procesamiento mental, que tiene que ver con explorar la capacidad del niño para resolver problemas de forma secuencial y simultánea, y una escala de logro académico, ¿no? Que va encaminado a la escuela tal cual. Entonces, esa es una prueba que evalúa la habilidad cognitiva, la actividad cognitiva, de inteligencia y cuestiones escolares, y es de Kaufman. Entonces, al ser una batería, pues tampoco la podemos a poder ver aquí. El siguiente, que es el test que vamos a ver, no es un test, es el Mini Mental State Examination de Folstein. Este ya lo vamos a ver. ¿Alguna vez han escuchado sobre este? No, yo no. ¿No? ¿Casibe, tú lo has aplicado? No, no, nunca lo había escuchado. ¿No? No. Ok. Este es una prueba importantísima para el área clínica. Para el área clínica, el área de la salud es una prueba fundamental, casi casi obligatoria de aplicar, no el mini mental. Entonces, al ser una prueba obligatoria, pues la vamos a ver aquí. Y lo padre de esto es que es una prueba no larga, no es tan larga, eh, que ya vamos a ver en un momento determinado, ¿no? La siguiente semana vamos a empezar a ver las pruebas. Pero bueno, ¿en qué consiste el mini mental? Este es un test cribado de demencias, o sea, evalúa la demencia principalmente, ¿no? Es útil para el seguimiento evolutivo de las mismas, o sea, de la demencia. O sea, este test es ideal aplicarlo, por ejemplo, a personas mayores, ¿no? A personas por ahí de los 60, 50 tal vez, para ver pues cómo andan en estas cuestiones cognitivas, ¿no? De la demencia principalmente. Y este puntúa como máximo un total de 30 puntos y los ítems están agrupados en 5 apartados que comprueban orientación, memoria inmediata, atención, cálculo, recuerdo diferido, lenguaje y construcción. Estas son las escalas que evalúa este test. Esto es lo que evalúa este test, ¿no? Existen múltiples variaciones validadas en diversos idiomas y otras que no son más que una mera traducción de la original en inglés. Esto quiere decir que hay varias versiones de este Mini Mental, ¿no? Hay varias formas de aplicar.
algunas varían en preguntas o en forma de redacción. Sin embargo, la que vamos a ver aquí es la que se aplica al menos en México y me parece que en Veracruz, ¿no? Este test no está en internet, no está en Google, no es algo que vayan a poder encontrar. La versión que se ocupa al menos en las instituciones, por ejemplo, de Jalapa, ¿no? Porque la que vamos a ver es una que se usa en instituciones clínicas de aquí de Jalapa. Y la facultad, cuando lleguen a, cuando lleguen a la clínica, a la eje clínica, es muy probable que vayan a ver este test, pero es probable que vean una versión más general, o sea, una versión como un poco ambigua, muy, no sé, como muy secular, tal vez. Porque yo en la eje, porque este test no está en internet. O sea, este que les voy a enseñar a ustedes no está en internet. Entonces, el que ustedes van a ver aquí es el test que se utiliza aquí, por ejemplo, en Jalapa, ¿no? En México, en algunas instituciones del ámbito clínico tal cual. Entonces, siguiente semana vamos a ver el mini mental. Entonces, ahorita ya sabemos de paso qué es, ¿no? Que evalúa cuestiones cognitivas, específicamente la demencia. Entonces, paso con el siguiente. El siguiente es el NeuroSI, ¿va? Es otro test del modelo neuropsicológico. Eh, este test es un test que evalúa funciones igual cognitivas, cognoscitivas, de personas con problemas médicos, ¿no? Entonces, este test está creado, está baremado, está hecho para personas de entre 16 a 85 años de edad. O sea, es un test que comprende una edad bastante amplia. Evalúa áreas como la orientación, concentración, memoria, lenguaje, habilidades visoespaciales, funciones ejecutivas y lectura y escritura, ¿no? Y existe también una batería para personas de 6 a 85 años. O sea, hay una versión de este NeuroSí, pero para niños también, ¿no? Que evalúa también la atención y diferentes formas de atención y memoria. Entonces aquí está este test, lo que evalúa también, que es parte de los test del modelo neuropsicológico. Tampoco lo vamos a ver aquí, porque es una batería. El siguiente es también una batería, y aquí les pongo más que nada baterías que vamos a ver, ¿va? La batería de Luria. Luria es el autor que propuso las unidades del funcionamiento cerebral de la jerarquización que vimos ayer. Y bueno, él desarrolló la batería de Luria Nebraska. Va, esta es una batería muy clásica en el ámbito de la neuropsicología eh, y tiene un amplio rango de funciones neuropsicológicas y puede ser aplicada a adolescentes y adultos, ¿va? Y tiene en total 269 preguntas, 269 ítems y tiene 14 escalas, ¿no? Ya cuando vimos el modelo cognitivo-conductual, vimos que un test se divide en escalas para poderse componer. En este caso, esta batería tiene 14 escalas. Una escala para evaluar cuestiones motoras, cuestiones rítmicas, táctiles, visuales, de lenguaje receptivo, es decir, de escucha, lenguaje expresivo, escritura, lectura, aritmética, memoria, cuestiones de intelectualidad, cuestiones que evalúan, por ejemplo, funciones del hemisferio izquierdo y derecho, ¿no? Y se usa para poder diagnosticar disfunciones cerebrales o determinar la lateralización, o sea, en qué parte o qué hemisferio predomina más, ¿no? Y la localización. Entonces, esa es una batería muy buena, ya del ámbito neuropsicológico tal cual. La siguiente es una batería no tan sonada, ¿ok? Pero aquí está, que es la batería neuropsicológica de Halstead-Reiden. Este es un instrumento que va a explorar 5 eh, dimensiones del humano dividido en 5 pruebas. Una prueba de categorías, ¿no? De abstracción de la información en categorías. Una de capacidad táctil, una de golpeo digital, una de percepción de sonidos del habla y test rítmicos, ¿no? Eh, para poder evaluar también, por ejemplo, las cuestiones motrices. Entonces, esa es una batería no tan sonada y no tan famosa y es muy complicada de encontrar. Pero pues aquí está y existe, ¿no? Las siguientes son las baterías de NEPSI, ¿no? La batería neuropsicológica de NEPSI. Esta es para niños que tengan alguna perturbación en el desarrollo a nivel
neuropsicológico, a nivel neuronal, a nivel cognitivo, ¿no? Y permite realizar una evaluación en 6 dominios, es decir, se divide en 6 escalas. La primera es de funciones ejecutivas, la segunda es de lenguaje, la tercera es de memoria y aprendizaje, la siguiente es la sensorio-motor y la siguiente es la percepción social, ¿va? Entonces, estas son las escalas que evalúa, ¿no? Son 6. La tercera está dividida en 2, en memoria y en aprendizaje. Entonces, esta es otra, ¿no? Que obviamente también tienen sus precios, ¿no? Altos. La siguiente es la batería de atención neuropsicológica, NeuroSI, de atención y memoria, que es parecida a la que habíamos visto aquí, ¿no? Solamente que esta es una versión un poco más extendida y con un amplio de edad bastante largo, de 6 a 85 años, ¿no? ¿Y qué va a evaluar? Bueno, va a evaluar procesos de atención, de memoria, en pacientes psiquiátricos, geriátricos, neurológicos y con distintos problemas médicos, ¿no? Eh, esta, para poderse aplicar, la persona tiene que tener una escolaridad de 0 a 3 años, 4 a 9 y 10 a 24 años, ¿no? Es decir, eh, no es tan importante la escolaridad en este sentido, ¿no? Con que la tenga, o sea, con que empiece una escolaridad, ya con eso, ¿no? Entonces, el tiempo de administración es de entre 50 a 60 minutos en personas que tengan alguna patología, alguna psicopatología, y de 80 a 90 minutos en personas que tengan algún trastorno cognitivo, ¿va? Es un poco más largo en estos segundos casos. Entonces, bueno, de forma general, esta fue como que una pequeña exposición de las distintas baterías neuropsicológicas que hay. Ahora, vamos a ver cuáles son los objetivos de estas baterías, ¿no? El objetivo primero es poder predecir. Si vimos que la neuropsicología está parada en el método científico, el cual uno de los objetivos es predecir la conducta, obviamente las baterías tienen como objetivo el predecir, ¿no? El predecir conductas en una muestra que tenga características singulares. Es por ello que para las baterías cumplen requisitos de escolaridad, edad, sexo, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el primer requisito. Y el segundo requisito es la comprensión de la naturaleza de las perturbaciones orgánicas, evaluando las funciones intelectuales superiores a través de las modalidades auditivas y verbales y no simbólicas, ¿no? Estableciendo un diagnóstico diferencial basado en la comparación entre distintas modalidades. Es decir, el segundo objetivo sería poder ver cuáles son las perturbaciones orgánicas, cuáles son los problemas a nivel cerebral que tienen las personas que pudieran estar afectando el desarrollo conductual en distintas áreas más encaminadas al ámbito, por ejemplo, de la cognición, ¿no? De resolver problemas, de, no sé, cuestiones escolares, por ejemplo, en niños, ¿no? Para poder hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Es decir, un diagnóstico que nos permita ver cuáles son conductas a causa de una lesión, por ejemplo, y cuáles no, cuáles se deben a alguna otra cosa, ¿no? Entonces, este es el segundo objetivo de este tipo de baterías. Ahora, ¿cómo vamos a elegir una batería? ¿No? Ya vimos que hay varias, que hay una gran variedad de baterías neuropsicológicas, pero para poder elegir una, tenemos que tener en cuenta 3 cosas. Primero, la conveniencia, ¿no? Que se refiere a que la batería se adapte a las posibilidades del paciente, es decir, que cumpla los requisitos de edad, ¿no? El rango de edad que determina la batería, la escolaridad, si es que la hay, no sé, distintas cosas, o sea, que sea conveniente y también que sea conveniente lo que se quiere evaluar. No se voy a evaluar cuestiones más, por ejemplo, de percepción, pues aplico una batería que su fuerte sea la percepción y no algunas otras, ¿no? Que sean muy largas. O si quiero una, por ejemplo, más global que me evalúe la inteligencia en distintas modalidades, puedo usar una muy larga como por ejemplo las escalas Wishler, ¿no? Entonces, la primera es la conveniencia, ¿no? Que sea conveniente al caso. La segunda es la practicabilidad, ¿no? Es decir, la facilidad de su uso en aspectos formales de costo de material y de tiempo. Vemos que, por ejemplo, las escalas Wishler son
muy buenas porque evalúan bastantes cosas, ¿no? Pero si estamos en un proceso evaluativo que es de muy pocas sesiones, no es tan práctico el aplicarla. ¿Por qué? Porque primero el uso no es tan sencillo, o sea, no es tan fácil aplicarla. El segundo es que es muy cara, o sea, ya vimos que, o sea, tan solo una modalidad está entre 9,000 y 10,000 pesos mexicanos, ¿no? Este, y la siguiente es el tiempo, que vimos que se puede aplicar en una sesión, pero a veces puede ser medio tardado, muy tedioso, ¿no? Y a veces lo que se hace es aplicarlo en 2 sesiones, pero aquí no se está quitando tiempo. Entonces, la practicabilidad va en torno a esto, a que sea fácil de usar, tener en cuenta el costo y tener en cuenta el tiempo. Si tenemos obviamente la economía para poder comprarla, la sabemos manejar muy bien y tenemos mucho tiempo para evaluar, ahí sí se puede aplicar, ahí es práctico aplicarla, ¿no? Pero en otros casos no. Y el tercero es la utilidad, ¿no? Que la batería nos sirva de verdad para poder ver información relevante en torno al paciente, ¿no? Para poder recabar datos que nos den información valiosa para ver qué es lo que sucede. Entonces, tiene que ser útil también la batería, ¿no? Entonces, estos son los 3 criterios para poder elegir correctamente una batería. Y aquí les pongo cuál es la finalidad de un examen neuropsicológico, ¿no? Que hay unas cuestiones a determinar y hay unas cuestiones de indicadores, ¿no? O sea, ¿qué indicadores vamos a tener? En un examen neuropsicológico eh, vamos a determinar, por ejemplo, la presencia o la ausencia de una disfunción cerebral, ¿no? A través de los resultados. A través de los mismos y de las puntuaciones vamos a ver cuál es la gravedad de la disfunción, ¿no? La condición neurológica progresiva, es decir, poder ver en el pronóstico qué es lo que espera el paciente, ¿no? ¿Qué es lo que le espera? Ver cuál es la lateralización, ¿no? De la lesión, si está a un nivel de derecha, izquierda, anterior, posterior del cerebro, ¿no? O los hemisferios, en dónde está localizado en este sentido. Y aquí están las otras, ¿no? Pero no voy a leer todos para no hacer esto tan largo. Eh, y entre los indicadores que vamos a poder ver en un examen neuropsicológico van a estar niveles de ejecución, ¿no? De que haga una determinada tarea la persona, patrón de ejecución de los test. El siguiente son los signos patognómicos, ¿no? Y el siguiente son las diferencias que hay en lo que aquí veíamos de la lateralización, ¿no? De si es diferencia entre la izquierda y la derecha. Entonces, de forma general, estos son los indicadores que vamos a ver en un examen neuropsicológico. Más es que quisiéramos estar en esta área. Ahora, hay unas cuestiones importantes a tener en cuenta cuando hacemos una evaluación desde el modelo neuropsicológico. Y es que todo esto que hacemos, o sea, cuando hacemos una evaluación desde este modelo, tenemos que asegurarnos de poder delimitar cuáles son los síntomas, ¿no? Eh, no solamente decir, por ejemplo, esta persona tiene esto, tiene tal problema, tiene tal conducta, ¿no? Sino también ver cuáles son las características del problema, ¿no? Para a través de ellas poder hacer un programa de rehabilitación para que la persona pueda salir de esto o pueda mejorar la sintomatología que tiene, ¿no? Puede haber una adecuación en este sentido. Entonces, no solamente se trata de decir, esta persona tiene esto, sino mencionar las características, el pronóstico que le espera a la persona y para poder hacer así un diagnóstico bien, un diagnóstico estructurado, integral y personalizado. No podemos hacer una evaluación neuropsicológica en grupo, o es algo personalizado, porque los niveles en las cuestiones cerebrales de las personas van a estar en distintos grados, ¿no? Entonces tiene que ser una cuestión muy personalizada. Ahora, ¿en qué ámbitos podemos aplicar este modelo? ¿No? Podemos aplicarlo, bueno, primero vamos a ver que esto era aplicado en un primer momento para cuestiones de medicina, ¿no? Y patología, y de rehabilitación neuropsicológica, ¿no? El primero es el estudio de los fenómenos de alteración y recuperación funcional en el caso de lesiones en el sistema nervioso, debido a traumatismos, a golpes, tumores, perturbaciones
y de etiología, ¿no? Entonces, podemos aplicar este modelo cuando hay una perturbación a nivel orgánico, ¿no? Que tiene que ver con lo médico y patológico. Y lo podemos aplicar también cuando queremos conseguir una rehabilitación. ¿En qué consiste esta rehabilitación? En aumentar la calidad de vida de los individuos con una lesión y que pueda afectar aspectos cognitivos, conductuales, emocionales y sociales, ¿no? Entonces, en un primer momento fue algo puramente médico, patológico, para saber, para conocimiento general, para aumentar el estado del arte, ¿no? Pero también lo vamos a poder ver a cuestiones de la rehabilitación neuropsicológica, ¿va? Y ya, ahora sí, en la actualidad, la neuropsicología como una ciencia eh, aparte, como una ciencia propia, se ha expandido a diferentes dominios, que son tres, que aquí les pongo tres. El primero es un ámbito evolutivo, que tiene que ver con el analizar interconexiones en el desarrollo neurológico y psicológico. Es decir, cuál es la relación entre la cuestión psicológica, ¿no? De emociones, pensamientos, etcétera, y lo neurológico, ¿no? Y cómo esto va a evolucionar. Entonces, este es el primer ámbito al que la neuropsicología se expandió. El segundo es de la investigación, obviamente, ¿no? Relación de los procesos cognitivos superiores. ¿Cuáles son estos? El lenguaje, la inteligencia y la creatividad, con el sustrato neurológico, ¿no? Que aquí estaría en relación, obviamente, al primero, que tiene que ver con la relación de lo neurológico y lo psicológico. Y el tercero es el estudio de diferencias individuales entre los sujetos, entre las personas, ¿no? Esto tiene que ver con diferenciar en el proceso de información relacionado a la personalidad y el temperamento. Es por ello que, por ejemplo, una de las tareas que los neuropsicólogos hacen hoy en día es establecer, por ejemplo, modelos de estudio, ¿no? Técnicas de estudio, porque cada persona va a aprender de distinta forma dependiendo de la estructuración neuropsicológica que tenga. Entonces, eh, esto parte de que cada individuo es distinto, o sea, cada persona es distinto y por lo tanto se tiene que abordar de distinta forma, ¿no? Y bueno, hay un debate en torno a este modelo, ¿no? Como vimos en el conductista radical, hay un debate también, en los demás hay, y aquí hay críticas. ¿Cuál es el debate y cuáles son las críticas? Bueno, la primera es que reduce el organismo a sistema nervioso central, ¿no? Que ve en este sentido a la neuropsicología como reduccionista y que hacen una escasa generalidad de los resultados cuando la relación de lesión y funciones alteradas, ¿no? Es decir, la primera crítica que se hace al modelo es que es reduccionista en el sentido de que solamente se basa a lo neuronal, ¿no? A lo del cerebro, a lo del sistema nervioso. Eh, y todo lo reduce a esto y no ve como que otras cosas, o sea, no se amplía más, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera. La segunda crítica es que según paradigmas evaluativos, este modelo puede ampliar su campo explicativo. Esta sería más bien una crítica como de mi hijo, ponte las pilas, ¿no? O sea, como de que tienes potencialidad para poder saber más cosas, para ampliarte. O sea, sería una crítica en cuestión de que la neuropsicología ha estado pues muy, o sea, sí ha tenido buen desarrollo, pero podría tener más aún, ¿no? Podría expandir a partir de sus estudios explicaciones a más fenómenos, ¿no? Y la tercera es la localización cerebral de los procesos psíquicos superiores. Según varios autores, la neuropsicología es la historia de las localizaciones cerebrales. Todo esto perdió su valor heurístico, difícil comprobación. Esto quiere decir que se acuerdan de Gall, ¿no? Que yo les decía que lo que Gall quería hacer era hacer un mapeo cerebral. Entonces la neuropsicología hoy en día está encaminada más o menos a lo mismo. Cuando vemos la lateralización, ¿no? Por ejemplo, de ver qué hemisferio predomina más, estamos viendo en cuenta todo esto, ¿no? De que no se puede ver que a una parte haga totalmente una función determinada. Entonces, en este sentido, eh, no podemos hacer esto. O sea, la neuropsicología en este sentido ha sido la ciencia que ha querido ubicar en una parte del cerebro una conducta, ¿no? Y esto pues es un poco mágico incluso, ¿no? En un ámbito pues un poco mágico del querer darle a una parte específica del cerebro ciertas funciones, ¿no? Y que de hecho hoy en día ya hay, pues hay estudios que pues mencionan que el cerebro funciona como una totalidad,
Entonces, obviamente hay partes que se encargan más de algunas funciones, pero de forma general el cerebro lo ven como una totalidad y no como algo que se tenga que estudiar o se tenga que ver o definir como seccionado y que cada sección hace alguna cuestión determinada, sino que es una totalidad que sí, hay partes que van a estar encaminadas a hacer distintas funciones más que otras, pero no son las únicas, ¿no? Entonces, bueno, con esto me parece que terminamos. Aquí están las referencias, ¿no? Para que lo vean en YouTube, si es que quieren investigar las referencias más al respecto. Y bueno, de esta forma terminamos el modelo neuropsicológico. ¿Sí Sí, lo sí, ven? sí. Va. Entonces, vamos aquí a aplicar o vamos a ver de este modelo el mini test, el mini mental state examination de Fallstein y vamos a ver este, que es el test de Raven, ¿va? Eh, y en un mundo ideal veríamos también el de Bender, pero bueno, no por no poder estar presencialmente, vamos a omitirlo y vamos a quedarnos con estos dos que son importantes, ¿va? Entonces, el test de matrices progresivas de Raven es de John Book de 1936, ¿va? ¿Qué es este test? Bueno, es un test, es uno de los instrumentos más utilizados para medir primero el razonamiento analógico, la capacidad de abstracción y la percepción. Son las cosas importantes que este test evalúa, ¿va? Así, sus 60 preguntas, o sea, son 60 ítems, permiten evaluar el factor G de inteligencia. Esto es muy teórico, ¿no? Pero no nos vamos a meter a la teoría tal cual, pero relacionan el factor G con la inteligencia, ¿va? Permite evaluar el factor G de inteligencia supuesto por Spearman, ¿no? Esos procesos mentales y cognitivos más generales donde solemos dar respuestas más o menos afectivas a los problemas cotidianos. Es decir, este test nos va a poder ver cómo resolvemos un problema y ver si lo resolvemos de forma lógica, coherente, poniendo en juego la percepción, en primer lugar, ¿no? Y esto lo desarrolló Spearman, ¿no? Que seguramente si ya llevaron o cuando lleven estadística, van a ver a Spearman como un autor importante de la estadística, ¿no? Eh, ¿Qué evalúa? Este test evalúa el coeficiente intelectual. Es un test no verbal, ustedes no hablan en este test, donde el sujeto describe piezas faltantes en una serie de láminas preimpresas. Se pretende que el sujeto utilice habilidades perceptuales de observación y razonamiento analógico para deducir el faltante en la matriz. Eh, ¿Cuánto dura? De 45 minutos a una hora aproximadamente. Hay personas que son un poco más, o lo hacen a la y se va, o razonan de forma más rápida que lo hacen en menos tiempo, ¿no? El enfoque es el neuropsicológico, ese es el enfoque teórico de este test. ¿Y cómo se compone? Bueno, tiene 5 escalas, ¿ok? O tiene 5 series que van de la escala A la escala E. O sea, está la escala A, B, C, D y E, ¿no? Que van a evaluar distintas cuestiones por ahí, en nivel de dificultad. Entonces se compone de 5 series, de 5 escalas, de la A la E. La confiabilidad y la validez de este test es, para obtener la confiabilidad y validez, fueron aplicadas las fórmulas de Kuder-Richendorf, ¿no? Esta es una fórmula estadística para poder obtener la confiabilidad y la validez. ¿Cuáles fueron los resultados? O sea, como yo les dije, todos los tests que se han desarrollado obviamente tienen un estudio, ¿no? El estudio para que se pudiera desarrollar este test dio los siguientes resultados. Dio una confiabilidad de el 0.87 a 0.81, ¿no? Es decir, es una confiabilidad grande, o sea, está en un alfa de Cronbach muy bueno, ¿no? ¿Por qué? Si, pues, si ya vieron estadística o cuando vayan a ver estadística, entre la confiabilidad esté más cercana al 1 es más confiable, ¿no? O sea, el 1 es sumamente confiable, cosa que no se puede obtener totalmente, no es imposible obtener el 1, pero entre más cercano al 1, más confiable. Y vean que este test, la confiabilidad está en un 0.87 a 0.81, o sea, hay una alta confiabilidad, ¿no? En validez, según los criterios de Terman,
se obtuvo un índice de 0.86, también cercano al 1, ¿no? De acuerdo con los factorialistas, tiene una saturación de un factor G de 0.79 y factor E de 0.15. Y se encontró un pequeño residuo de 0.66 que no se sabe qué mide, ¿no? Entonces, vemos que este factor G que va relacionado a la inteligencia, que tiene distintos vertientes, se determinó que la confiabilidad en torno a este factor G es del 0.79 y el más bajo es el factor E, ¿no? Pero no por ello deja de ser importante, porque aunque en el factor E tenga un 0.15, en lo global tiene 0.87, 0.81, ¿va? Y hay un residuo que es del 0.66 que no se sabe qué mide, es decir, hay una confiabilidad en el factor G que denotó 0.66 que no se sabe a qué está atribuido, ¿no? Pero pues ahí está, ¿no? Al menos sabemos que es confiable en algo que no sabemos qué es, pero es confiable, ¿no? ¿A quiénes se puede aplicar? A personas de entre 13 a 65 años de edad. ¿Cuáles son los materiales para la prueba? Y estos son los que van a tener en cuenta para la siguiente semana, que es el test de matrices progresivas de Raven, el test tal cual, el protocolo de respuestas, la plantilla de puntuación, la carpeta de evaluación, dos lápices con goma y sacapuntas, ¿va? Ya vimos por qué dos lápices, ya vimos lo del sacapuntas, y estos son los materiales tal cual de la prueba, ¿no? Que aquí van a encontrar. Esta es la hoja de respuestas, el protocolo de respuestas, esta es la carpeta que vamos a utilizar para evaluar, este es el test tal cual, y los lápices, ¿no? Aquí como en el test vamos a poder ver de qué se trata. Aquí vemos esto que se llama matriz, ¿no? Y vemos que le falta una parte. El objetivo de la prueba es ver cuál de estas corresponde a la faltante, ¿no? Está la opción 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este caso, por ejemplo, obviamente sería la 3, ¿no? La que falta. Y de eso se trata. O sea, todos los ítems son de estos que van obviamente incrementando el nivel de dificultad, ¿no? Ahora, ¿cuál es el procedimiento para la aplicación? El procedimiento es el siguiente. Se le pide al paciente que analice la serie que se le presenta y que, siguiendo la secuencia horizontal y vertical, escoja una de las 6 trozos, ¿no? El que encaje perfectamente en ambos sentidos, tanto en el horizontal como en el vertical, lo que yo les decía hace un momento, ¿no? Hay que analizar esta serie, esta matriz, y ver cuál de estas corresponde a la faltante aquí, ¿no? Y para el proceso de calificación, o sea, cuando ya tenemos los resultados, para la calificación se utiliza el protocolo de respuestas. Yo se los voy a dar en el grupo de WhatsApp, ¿va? Sacando los puntajes, discrepancias, evaluando la actitud del sujeto, llenando la parte del diagnóstico con ayuda de la carpeta de evaluación. Sonará complicado, pero eso se los voy a enseñar la próxima semana cuando lo apliquemos, ¿va? Eh, Ámbitos de aplicación se puede aplicar tanto al ámbito clínico, educativo, de investigación o organizacional, ¿no? Y tam tam, se acabó ahí la presentación. Y bueno,